Hola, buen día a todos. Ya sé que no están presentes, pero bueno, yo continúo con mi labor docente y bueno, les voy a subir un material de apoyo para que cuando menos lo puedan repasar y estén enterados de lo que vamos a hablar el día jueves. Entonces, pues voy a tratar lo que es el tema de homúnculos, a darles una introducción del tema para que sepan de lo que estamos hablando y lo podamos llevar a cabo. Bueno, pues voy a compartir para que podamos iniciar parte de esta clase. Bueno, espero que ya estén viendo la imagen que en este caso está apareciendo aquí. El homúnculus de Penfield. Este homúnculus de Penfield, ¿sí? Pues propiamente es la imagen de un individuo, de un hombrecillo deforme. Deforme en el aspecto de que presenta, si ustedes revisan esta imagen que tenemos aquí, presenta unas manos muy grandes, una lengua muy grande, unos labios muy grandes en comparación con el cuerpo, unos pies muy grandes en comparación con el cuerpo del mismo individuo. Propiamente el homúnculus de Penfield, sí, es una representación, es una forma de mostrar las partes de nuestro cuerpo en referencia a nuestra masa cerebral. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos el nombre de homúnculo? ¿Qué queremos decir cuando utilizamos el término de homúnculo? Bueno, primero sepamos qué significado tiene el homúnculo. Entonces, cuando nosotros nos referimos al usar el término de homúnculo, el significado literal de este homúnculo es un hombrecillo en el cerebro. Es un hombrecillo en el cerebro. Por eso les decía yo que es la manera de representar las partes de nuestro cuerpo sobre la masa cerebral. Y dentro de esa representación, pues aquí está, vean, aquí tenemos al homúnculo representado en una imagen, es una representación artística de, si ustedes quieren, de un dibujo que ustedes están viendo aquí, donde el hombrecillo presenta partes de su cuerpo más agrandadas. Por eso dicen que está deforme. Las manos, los labios, la lengua, ¿sí? Que están representados sobre la masa cerebral, ¿sí? Entonces el concepto de homúnculo se traduce como una imagen, como una imagen, como una representación pintoresca, artística, ¿sí? Y esto es propiamente de la relación que hay entre las diferentes partes de nuestro cuerpo, comparándolas con la masa cerebral, con el cerebro. Entonces, estas distintas partes de nuestro cuerpo están representadas en la masa cerebral, en el córtex cerebral. ¿En qué aspecto? En el aspecto motor y en el aspecto sensitivo. Entonces, nosotros tenemos que hablar de esas diferentes partes que se reflejan en este cerebro, tanto en el aspecto motor y en el aspecto sensitivo. Para esta situación, nosotros ya sabemos cuáles son las áreas sensitivas primarias del cerebro y cuáles son las motoras, las primarias motoras. Ya tenemos identificadas a esas áreas, ya sabemos
¿Dónde están representadas? La sensitiva primaria y la motora primaria. Es ahí a donde vamos a reflejar la figura de este hombrecillo o las diferentes partes de la figura de este hombrecillo sobre la masa, sobre la masa, sobre esta masa cortical. Entonces, el concepto de homúnculo se traduce como una pintoresca representación artística o de imagen de la relación que existe entre las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Y la superficie de la corteza cerebral. Ahí las vamos a representar, ahí las vamos a reflejar. Hay porciones del cerebro que se encargan de las diferentes partes del cuerpo humano, tanto en el aspecto motor como en el aspecto sensitivo. Por eso digo que estas diferentes partes, tanto motoras como sensitivas, se reflejan principalmente como representación sobre las dos circunvoluciones que ya conocemos, la sensitiva primaria y la motora primaria. ¿A quién le corresponde en el corte cerebral esas zonas? Pues ya lo conocemos, le corresponde a la circunvolución postcentral, porrolándica o ascendente parietal que contiene las áreas 3, 1, 2, que son las áreas sensitivas, que son las áreas sensitivas, ¿sí? Estas áreas sensitivas que nosotros podemos ver eh, eh, en esta circunvolución, también las podemos visualizar en la circunvolución motora, que es el área número 4. Entonces, los rasgos que son grotescamente deformados en este hombrecillo tienden a demostrar que ciertas partes de nuestro cuerpo, como son los labios, la cara, la lengua, las manos, se encuentran mucho más representadas que otras partes del cuerpo. O sea, tienen mayor preponderancia de representación en la corteza cerebral que las otras partes del cuerpo. Entonces, el córtex cerebral con la representación de las diferentes partes del cuerpo correspondería a un mapa topográfico en el cual se registra una organización de las áreas sensitiva y motora de la corteza cerebral. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas áreas sensitivas, sí, y motoras primarias, aquí las estamos viendo, sobre ellas vamos a representar las diferentes partes del cuerpo. Sobre ellas voy a marcar en donde los pies, en donde las rodillas, en donde las piernas, en donde los muslos, en donde la cadera, en donde el tronco, en donde voy a representar el cuello, los brazos, las manos, los labios, la cara, la cabeza en sí, la lengua. Algunos de ellos tienen mayor preponderancia, mayor representación como tal. En ese caso, pues nosotros podemos entonces visualizar en qué parte de la corteza cerebral queda representada las diferentes partes del cuerpo a nivel sensitivo, a nivel somatosensorial y las diferentes partes del cuerpo representadas también a nivel motor, a nivel motor. Entonces, todas esas partes se reflejan en esta corteza cerebral, pero tiene la característica de que estas representaciones del homúnculo de Penfield, pues se hacen en relación
a lo motor y a lo sensitivo. Entonces, hay una parte que le corresponde a esa situación motora y a la sensitiva. Para no hacernos vulgarmente, como dicen, bolas, pues entonces verifiquemos el esquema para poder dividir a estas dos áreas, tanto la somatosensorial o sensitiva y la motora, en relación, repito, en relación a cómo se reflejan las diferentes partes del cuerpo. Entonces, cada vez que nosotros citemos el término de homúnculo, estaremos haciendo referencia a la representación de los mapas corporales en el córtex cerebral, en la corteza cerebral. Entonces, cuando hablemos de homúnculo, estamos reflejando las diferentes partes del cuerpo sobre la corteza cerebral. El homúnculo refleja nuestra capacidad de discriminación, tanto sensorial como motora. ¿Y dónde lo refleja? Sobre la corteza cerebral. Bajo esta circunstancia, ¿sí?, nos encontramos, como lo estamos mencionando, con un homúnculo motor que tiene que ver con el área 4 de Brodmann, que se encuentra en la circunvolución precentral o prerolándica o frontal ascendente. Ahí se va a reflejar el homúnculus motor, las diferentes partes del cuerpo que tienen que ver con el aspecto motriz. Pero existe otra parte que tiene representación también en el córtex cerebral, que es la parte somatosensorial o sensitiva. Esta se va a representar en la circunvolución sensitiva primaria, que es la circunvolución postrolándica o postcentral o parietal ascendente. Ahí vamos a discriminar, vamos a repartir las diferentes partes del cuerpo, pero en el aspecto sensitivo, que tiene variantes, tiene discrepancias, pero de esta manera vamos a representar propiamente nuestro esquema, nuestro mapeo topográfico, tanto motor como sensitivo. Por eso, aclaramos que se van a representar en la zona motora primaria y en la zona sensitiva primaria. Ahí vamos a discriminar, ahí vamos a repartir la representación de las diferentes partes del cuerpo sobre la corteza cerebral. Eso quiere decir que los experimentos, que las prácticas que hicieron estas gentes de Penfield y de Brodmann, al aplicar estimulación eléctrica, al poner en las diferentes partes del cerebro, iban verificando que las áreas del cuerpo humano estaban representadas en ciertas partes del cerebro. Que si aplicaban estimulación en una parte, se movían los pies, o se movía la pierna, o se movía el muslo, o se movía el tronco, o se movía la extremidad superior, o se movía el cuello, o se movía la cabeza, incluso los genitales. Y estamos hablando del aspecto motor, motriz, de movimiento, muscular, articular, óseo. Pero de igual manera, al estimular la cuestión eléctrica sobre la corteza cerebral, pues nos damos cuenta que el estímulo nervioso llega también a través de una circunvolución que contiene al área sensitiva primaria. Entra el estímulo y mueve o provoca alguna reacción. Entonces, dividieron a estas partes que se consideran como paralelas, ¿sí?, pero que están correlacionadas.
no actúan solas, se los dije desde un principio. Lo sensitivo no actúa solo, va de la mano con lo motor. Y de esta manera constituyen, pues como dicen contextualmente, una doble banda, ¿sí? Una doble cinta que recorre la superficie del cerebro, de oreja a oreja, donde en un lado se representa lo motor y en el otro lo sensitivo. Pero tenemos como límite a este surco central, antes llamado cisura de Rolando, que separa a una representación de otra. Este es la división, pero recuerden, en la parte baja, en la parte interna, se reúnen, forman la porción opercular en la parte baja de la cisura central y en la parte interna la porción del lóbulo o el lobulillo paracentral, donde se unen tanto la parte motora como la parte sensitiva. Por ende, estos homúnculos, tanto motor como sensitivo, ¿sí? Son los responsables de que nosotros tengamos el tacto, de que sintamos, de que tengamos neuronas receptoras que perciben el estímulo sensitivo y entra y lo llevan al cerebro. Pero también estos homúnculos son los responsables de que nosotros podamos llevar a cabo función muscular, función motriz, función motora. Pero para que estos músculos se muevan, para que esta masa muscular se mueva y pueda activar a la articulación y al hueso, que son las palancas, pues debe de llevar un estímulo sensitivo primario. Entonces van caminando de la mano, no caminan solos, ¿sí? Y esto lo tienen que hacer de una manera ordenada. Debe de haber un orden entre el estímulo y el movimiento. ¿Sí? Debe de haber un orden, debe de haber una coordinación para que se puedan llevar a cabo todos los movimientos de manera adecuada, movimientos finos, movimientos complejos, como es escribir, como es el caminar, como es el andar en bicicleta, como es el tocar el piano, como es el tocar la guitarra. Deben de moverse las partes del cuerpo para llevar un orden. Eso quiere decir que tanto el homúnculo sensitivo como el homúnculo motor deben de tener una correlación, ¿sí? Una correlación o una interconexión y debe de ser de manera ordenada para que puedan llevar a cabo los movimientos más simples hasta los más complejos. Por eso dicen que en términos psicológicos podemos decir que la integración y el funcionamiento adecuado de ambos sistemas constituyen lo que conocemos como el esquema corporal. Y ese esquema corporal está representado por este homúnculo sensitivo y por este homúnculo motor. Espero que se entienda. Lo tenemos, vean, el homúnculo sensitivo, aquí lo tenemos representado en el córtex cerebral que viene desde la cisura de Silvio, ¿sí? Y vean cómo la lengua, los intestinos, los dientes, la cara, la mano, el tronco, las extremidades superiores, la cabeza, el cuello, el tronco, la cadera, el muslo, la rodilla, la pierna y los pies, incluso los genitales,
están representados de una manera invertida, si ustedes quieren. Lo mismo sucede con el córtex motor. Están representados de una manera diferente, pero muy parecida a la somatosensorial o a la sensitiva. Y entonces vean cómo se reflejan las diferentes partes del cuerpo en relación a lo motor y en relación a lo sensitivo. Y se reparten precisamente en estas circunvoluciones, tanto precentral como prerolándica, como la postcentral o posrolándica. Por eso dicen que es en una banda, en una cinta que va de oreja a oreja. ¿Por qué razón? Porque se define de lado a lado, si lo quieren ver contextualmente de esa manera, pero que tiene que ver con la parte somatosensorial o sensitiva primaria y con la motora primaria. Aquí tenemos a la circunvolución precentral o prerolándica, que constituye el área número 4, que es la motora primaria, y a la postcentral o posrolándica, que constituye a la área sensitiva primaria, que contiene a las áreas de Brodmann 3, 1, 2. Y entonces de esta manera puedo entender que tengo dos homúnculos, uno motor, uno sensitivo, reflejando las diferentes partes del cuerpo sobre la corteza cerebral. Y ahí lo tienen, el homúnculo motor y el homúnculo somatosensorial. Vean en qué porciones se reflejan las acciones de cada parte del cuerpo desde el punto de vista sensitivo y cómo se reflejan desde el punto de vista motor. Aquí tienen todas las partes del cuerpo humano. Vean cómo entran hasta la cara interna del corte cerebral para reflejar algunas partes. Pero en el aspecto motor y en el aspecto sensitivo. Pues entonces revisemos lo que corresponde al aspecto motor. Ahí los dividimos. El homúnculo motor. Este homúnculo motor tiene la característica, ¿sí?, de que no se encuentra quieto, no está estático, sino que va evolucionando de acuerdo a la edad. Esto es diferente en cada persona. Este homúnculus motor no se encuentra estabilizado, sino que evoluciona con el tiempo, de acuerdo a la edad de cada individuo. Entonces, este homúnculus motor no permanece fijo, sino que evoluciona con la edad y difiere de una persona con otra. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo les comentaba hace un momento que nosotros podemos ir desde movimientos bruscos, en bruto, simples, hasta movimientos finos, complejos, ordenados, ¿sí? Pero eso se va a dar de acuerdo a la organización del funcionamiento neuronal. Entonces debemos de comprender eso. Eso quiere decir que entre más cantidad de neuronas estén coordinadas, interconectadas, asociadas, el movimiento va a ser más complejo, más fino, mejor controlado. Entonces vamos a decir que si para andar en bicicleta, que no todos lo podemos hacer, se conectan más neuronas, hay más conexión de neuronas para llevar a cabo
el que nosotros podamos aprender a andar en bicicleta, en que nosotros podamos hacer un movimiento fino, complejo. O sea, a esa cuestión de conjuntar el funcionamiento de más neuronas en un aspecto, en un objetivo, a eso se le conoce como plasticidad, ¿sí? O plasticidad cerebral. Entonces, decimos, es decir, que la diferencia entre realizar movimientos finos o movimientos bruscos depende de las variaciones en la organización funcional del cerebro, que está relacionado con esos movimientos. Y esto depende a la vez del mayor número o del menor número de neuronas asociadas. Si hay un mayor número de neuronas conectadas para llevar a cabo un movimiento específico más fino, más complejo, pues se da en ese tenor de que haya neuronas más, de que haya un mayor número de neuronas más interconectadas para realizar ese movimiento más complejo. A esto se le conoce como plasticidad cerebral, al hecho de que se conjuntan más neuronas para llevar a cabo un movimiento que tenga más complejidad para poder llevarlo a cabo, ¿no? Cuando un futbolista patea un balón, pues ya sabe la técnica, ya sabe cómo debe de acomodar el pie para darle un efecto al balón y poderlo mandar al punto donde él quiere que llegue ese balón y poder anotar. Una persona común y corriente pues patea el balón sin ton ni son y se da, pero no, hay movimientos más especializados donde se ocupa un mayor número de neuronas interconectadas, interrelacionadas para llevar a cabo un movimiento, pero de mayor calidad, de mayor precisión, más complejo, y se lleve a cabo. Entonces, a esta situación de adaptación de las neuronas se le conoce como plasticidad cerebral. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo lo entendemos? No, significa que si utilizamos más de una parte del cuerpo en el movimiento, por ejemplo las manos, el cerebro generará un mayor número de conexiones en el área correspondiente para que esa parte se pueda modificar y reestructurar, y así como a la red neuronal que va a utilizar para llevar a cabo un movimiento alterno. ¿A qué me refiero? Aquí una persona que está tocando el piano sabe que está tocando el piano, pero si no ve que es donde está tocando, pues se puede perder en el movimiento de las teclas del piano. Entonces debe de asociar la cuestión visual para que el fulano que está tocando el piano vea su piano, las teclas del piano y sepa para dónde mover las manos y pueda acertar en las teclas específicas. Aunque quizás de memoria se sabe la situación de las teclas, pero el apoyo visual lo va a tener y eso va a hacer que interconecte una zona de asociación sensitiva, que en este caso es la visual, para poder llevar a cabo un movimiento más fino, más certero, más complejo. Espero que se entienda. ¿Sí? Y esto se da, pues, precisamente en el área motora primaria número 4, que se encuentra en la circunvolución precentral o prerolándica. El homúnculo sensorial, que tiene que ver con las diferentes partes del cuerpo que reciben el estímulo, ¿sí? Este homúnculo sensorial, ¿sí? Propiamente da a saber el destino de las señales sensitivas que llegan. Es el estímulo que viene de afuera, pero que se va a reflejar
en la corteza cerebral, sobre todo de las diferentes partes de nuestro cuerpo, del pie, de la rodilla, del muslo, de los genitales, eso. Y vean cómo el córtex sensitivo se representa de diferente manera. Aquí tenemos a los genitales. Del otro lado estaba la extremidad, pero aquí tenemos a los genitales representados en la cara interna. Esta es la cuestión sensitiva. Aquí llegan los estímulos nerviosos, entran del exterior. Entonces, este córtex sensitivo o somatosensorial es la manera de representar la entrada y el destino de las señales sensitivas del estímulo sensitivo. ¿Sí? Eso quiere decir que es un estímulo que entró, que viene del exterior, pero que ingresa al cuerpo para llegar al cerebro. Ese estímulo sensitivo va a despertar una reacción que puede ser motora, pero es la entrada de ese estímulo y que va a llegar al cerebro para saber de dónde vino, del pie, de los genitales, de la cara, de la cabeza, etc. ¿Sí? Esta parte de lo sensitivo, pues sabemos que está representada, ¿sí? En la mitad contralateral, también de manera invertida, ¿sí? Pero recuerden que aquí la situación de las fibras nerviosas se entrecruzan, hay un entrecruzamiento, hay una decusación a nivel del tronco encefálico que hace que la información se decuse para el lado opuesto. Como podemos, si ustedes observan en la imagen, ¿sí? Vean cómo en esta imagen las manos, la cara, las manos, la cara, ¿sí? Los labios, ¿sí? Tienen mayor representación que el resto del cuerpo. La mano tiene una parte chiquita representada, pero más pequeña que la cara. Igual la cabeza, el tronco, el cuello tienen sus diferentes partes, los genitales, los intestinos, la lengua, los dientes. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son preponderantes ante la representación de este sistema sensitivo? Pues la mayor preponderancia lo encontramos en la cara, en la cabeza, en los labios, ¿sí? Entonces tiene mayor representación. ¿A qué se debe esto? A que estas partes del cuerpo, ¿sí? Las manos, los labios y la cara, tienen mayor sensibilidad. Existe mayor sensibilidad en estas partes. Por eso están representadas de mayor imagen, para que me entiendan. Esto genera que el sistema nervioso sensitivo quede representado en algunas partes del cuerpo con mayor preponderancia. Tienen mayor sensibilidad. En las manos tenemos el tacto. Aunque los genitales guardan un pedazo chiquito, también son altamente sensitivos. ¿Y dónde se refleja esa sensación? Pues se va a reflejar en la parte postcentral, porrolándica, donde encontramos las áreas 3, 1, 2. Espero que haya quedado claro esta introducción del homúnculo, jóvenes, y ya hablaremos el día de mañana de los aspectos de esta situación. Aquí le voy a parar, ¿sí? Considero que es lo adecuado y espero que haya quedado claro. Gracias, jóvenes.